Estamos a unos cuantos días de que en ciertas partes del mundo se hagan celebraciones, entre comillas, para conmemorar la Reforma, el movimiento impulsado por Martín Lutero que dividió a la Iglesia y dio nacimiento formal al protestantismo. El día de hoy quisiera explicarte dos razones fundamentales de muchas por las cuales jamás podríamos calificar a la Reforma como algo bueno para los cristianos. La primera de ellas es la división. Para mí la oración de Jesús a su Padre en el capítulo 17 de Juan, en la que pide que seamos un solo cuerpo, como la unión de Él y Dios Padre, que es perfecta, para que el mundo crea en su venida, es suficiente razón para comprender que jamás Dios verá con buenos ojos la división del cuerpo de Cristo. Pero no solo tenemos esta cita, sino que en muchas ocasiones Pablo en sus cartas a las iglesias primitivas insiste en la importancia de la unidad. Hermanos, Dios une, el que divide es Satanás. Es imposible considerar que podrá ser una inspiración divina el rompimiento de la comunión de los cristianos. Por otro lado, como la Biblia nos enseña, tenemos que ver los frutos de las obras para entender si son buenas o no. La división causada por Lutero se convirtió en un cáncer que persigue hasta hoy a las comunidades protestantes. A lo largo de su corta vida, Lutero vio con sus propios ojos cómo sus mismos discípulos se iban separando, formando movimientos paralelos. En mi época de protestante, pude atestiguar el rompimiento de una iglesia en la que asistía, en donde uno de sus pastores, al no estar de acuerdo con el pastor principal, simplemente montó otra iglesia, y con él se llevó a gran parte de la congregación. Está de más decir que se enseña una visión del cristianismo distinta en esta nueva iglesia. Esto no solamente es antibíblico, sino que en la práctica es algo extremadamente doloroso para los mismos cristianos que sufren cada vez que se dan este tipo de divisiones. La segunda razón es el relativismo teológico. Cuando Lutero desarrolla su famosa sola escritura, en donde cada cristiano es su propia autoridad teológica, se marca una herida tan profunda en el cuerpo de Cristo que hasta hoy los católicos nos vemos afectados por la misma. En vez del orden que quiso Dios mantener al dar autoridad a sus apóstoles y a sus sucesores, se entra en un caos, en donde cada individuo tiene potencialmente la razón de la interpretación que le da a las Escrituras, y por ende a las verdades de fe. Es allí donde la verdad de Dios se convierte gravemente en algo relativo. Eso lo podemos ver en el mundo de hoy, en donde los parámetros de la relación con Dios los establece cada individuo. Y vemos denominaciones e iglesias enteras protestantes dando supuestos razonamientos bíblicos para dar como válido temas tan graves ante los ojos de Dios como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Igual que con la división, Lutero vivió en carne propia las consecuencias de sus propios actos. Antes de morir, él mismo se lamentaba diciendo: hay tantas sectas y opiniones como cabezas hay. Para mi análisis, el relativismo teológico fue la principal causante de la muerte del cristianismo en Europa, porque con el tiempo se va aguando rápidamente el mensaje de Cristo, en donde cada quien va acomodando no solo a su criterio, sino peor aún a sus propias debilidades, justificando lo injustificable ante los ojos de Dios. Basta mirar a Alemania, Inglaterra y Francia, los primeros países que acogieron el protestantismo, que en su momento fueron insignias del cristianismo cuando la iglesia estaba unida, hoy son naciones totalmente alejadas de Dios, plagadas de ateísmo y de relativismo moral. Nuevamente, los frutos nos hacen conocer las obras. Con esto, hermanos, no quiero desde ningún punto de vista decir que no puedan haber personas, cristianos sinceros que buscan a Dios de corazón y le temen, por los cuales debemos orar para que encuentren la plenitud en la verdadera iglesia. Pero es muy importante que entendamos las cosas y nos demos cuenta de la importancia de la unión del cuerpo de Cristo, de que salgamos nosotros mismos de la tibieza del relativismo, de esas ganas de acomodar a la iglesia a nuestros propios intereses, que entendamos que Jesús la fundó y que es nuestra obligación como cristianos custodiar su unidad. Esto, hermanos, es verdad y la verdad te hace libre.